¿Qué tal? Bienvenidos a su segundo capítulo de La Cabina del Tiempo por Ramimi Horizontes, Los Relatos de Vida. Y aquí nos acompaña nuestro querido admirado José Abraham González. ¿Qué tal, José Abraham? Después de un tiempo de no vernos, ¿Qué tal, Rafa? Sí, ya pasó un pequeño rato, ¿no? Sí. Bueno, vamos directo a las historias. Cuéntanos, ¿cuál va a ser tu primer relato de vida que nos vas a contar? Bueno, la primera historia tiene que ver. La historia se llama Mi mamá, Chapultepec, El Guardabosques y Pedro Infante. Ok. Son estos. Podría revolver más cosas, pero no. Mira, existe una fotografía en blanco y negro de cuando yo todavía no cumplía un año, todavía me cargaba en brazos. Mi hermano, que es unos 10 años más o menos mayor que yo, él me estaba cargando en brazos y mi otro hermano, 11 años más, un poquito más de 11 años mayor que yo, él estaba cuidando a mi hermano Manolo, que es año y medio mayor que yo. Entonces ella estaba de pie, yo en brazos, me estaba cargando Antonio, y es afuera del edificio donde vivíamos, en un lote que vendía autos usados, en la reja, ahí estamos. Esa foto me recuerda muchísimas cosas. Esa foto la debe conservar mi hermano, la original, es así, más o menos de este tamaño. Pero es un sentimiento nostálgico cada que la veo, porque mis hermanos cumplieron una función, digamos, de ser eh, papás adolescentes. O sea, si yo tenía, digamos, un año, no creo que, porque dicen que yo caminé a los 9, me urgía a caminar, eso dicen. Entonces yo creo que tenía como 7, 8 meses. O sea, estaba así de brazos. Y eso me recuerda muchísimas cosas que mi mamá se encargó de platicarlas. Yo las recuerdo haberlas vivido, pero como algunas veces no existían mucho, pero le daba orgullo platicar el poco tiempo que pasaba con sus hijos, lo disfrutaba. Entonces yo me acuerdo que un fin de curso del kinder, no sé de qué año de kinder, los dos estábamos en el kinder, Manolo y obviamente un poquito después de esa foto, mi mamá pasaba poco tiempo con nosotros, pero esa vez nos llevó al Festival del Kinder que se hizo en uno de los teatros del Centro Cultural del Bosque, que le llaman, donde estaba el Auditorio Nacional, y ahí unos teatritos. Y pues lo prestaban para que hicieran ceremonias no creo que cobraran, o si cobraran, no sé cómo le hacía el Kinder, porque yo siempre fui a escuelas públicas, ¿no? Un Kinder era un Kinder público. Entonces, pues por fin fuimos. Salimos ahí en la representación, lo hacen uno bailar o disfrazarse de cualquier cosa, no lo recuerdo bien eso. Y mi mamá nos trajo caminando por todo el bosque, lo cual para mí el bosque siempre lo digo, el bosque siempre fue mi jardín porque estaba muy cerca. Entonces, atravesando el bosque, al chamaco más chiquillo que era yo, pues le quería ir al baño. Entonces, no, hombre, pues del auditorio a mi casa es No, lejísimo, ¿no? lejos, ¿no? Sí. Y aguántate. Ella lo platicaba, ¿no? Y yo me acuerdo que lo viví porque pues lo platicó a sus amigas. Es una forma de presumir un altercado que tuvo y que venció. Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y dijo, bueno, ya, mamá, es que ya mamá. Bueno, pues entonces por ahí, en un arbolito, pues el chiquillo de kinder, pues empezó a hacer pipí, ¿no? Y no, con tan mala suerte que se acerca el color rata, porque se vestían de gris los guardabosques. Ok. Y se acerca y le dijo, oiga, eso no se puede hacer aquí en el bosque. Y le dijo, mire, vengo caminando desde el auditorio. Mi hijo ya no se aguantaba. Y la verdad es que no traigo ropa para cambiarlo. Entonces, en lugar de que me ensucie el pantalón y se vaya todo mojado hasta mi casa, que pues no es lejos, pero tengo que atravesar todo el bosque y voy a la mitad. Así es que, pues ni modo, perdón.
no, pues ¿sabe qué? Que me va a tener que acompañar y que no sé qué. Y dice, pues yo Pero no era lo un voy. niño de 5 años. ¿Eh? Era un niño de 5 años No, el yo que tenía lo... como 4. Yo tenía como 4. Y le explicó, pues el niño, no traigo Es un para cambiarlo. niño. Y dice, ¿y por qué se vino atravesando todo el bosque? Le dije, bueno, le dijo, mire, si yo hubiera tenido para un taxi, pago el taxi, pero no tengo para un taxi. Entonces me vine caminando. El niño no había dicho que quería entrar al baño. Venimos caminando, pero pues ya aquí, a mitad del camino, no, pues me va a tener que acompañar. Y dice, no, perdón, no lo puedo acompañar. Yo trabajo, tengo que llevar a mis hijos. Me tuve que salir de mi trabajo y me tengo que ir. Y él, bueno, pues mire, pues entonces, mire, cómo, no sé, pues cómo le hacemos. Ah, porque le dijo, eso del taxi, le dijo, ah, le dijo, oiga, pero entonces O sea, para dejarlo ir, me va a quería tener mochada. que dar dinero. Y dice, mire, si yo traigo, ahí fue cuando dijo, porque así ya lo contaba bien, yo lo estoy contando chueco. Si yo hubiera traído dinero, agarra su monedero y le dice, si yo hubiera traído dinero, tomo un taxi. No me vengo caminando, yo todavía voy a ir a trabajar. Dejo a mis hijos y me voy a trabajar en la tarde. Yo salí de mi trabajo para poder... Y no se dejó, ¿no? Ujú. Y yo recuerdo cómo mi mamá llegaba con él, ¿no? Y pues a mí decía, y yo dije, bueno, ¿Qué hice? pues no el guardabosques estaba cuidando en el bosque, estaba cuidándonos a nosotros, ¿no? Fíjate, de niño. Y mi mamá, y lo platicaba con un desparpajo y con un orgullo de que a ella no le sacaban un peso. Entonces, lo platicaba, pues lo platicó algunas veces, no insistía cada rato, pues lo platicaba así como mucho orgullo de que pude llevar a mis hijos a su festival de salida, los traje y ningún tarugo me iba a echar a perder el día, ¿no? Este, lo, cuarto- lo platicaba con mucho orgullo. Hay muchas cosas que no han cambiado, desafortunadamente está tampoco. Y en ese entonces, aquí es donde viene Pedro Infante, porque ya conforme fui yo creciendo, había unos policías viales, policías de tránsito, que su uniforme era un color beige, digamos, de pantalón, café claro, y una camisola, pues tipo uniforme de policía, color café oscuro. Y el color le dio el origen al mote que le pusieron a los tamarindos. Ah, claro. Y eran tamarindos. Pero aquel tamarindo que montaba una Harley Davidson decíamos, ese no era un tamarindo, era un mordelón. Así, mordelón, porque ese te agarraba y no te soltaba si no les dabas dinero. Estamos hablando de los 60, ¿no? Entonces, es algo que desafortunadamente no ha cambiado mucho, sobre todo en el Estado de México, híjole, cuando yo manejaba, qué cosa tan terrible, ¿no? Pero lo interesante es que esa fama que tenían los mordelones dio lugar a que el ídolo anterior, estoy hablando de antes de que yo naciera, porque Pedro Infante se mató en 1957, ajá, en una imprudencia que él cometió, que ya contaré algo, porque no es mi historia, es la historia de que yo supe de cómo se mató. Entonces, cuando menos 10 años antes de esa época, pues era En el 47. 60 bueno, cuando ¿Qué menos estamos hablando? varios años antes. Ok. Bueno, si yo tenía, digamos, 4 años, estamos hablando de 1962. Ujú. Y Pedro Infante se murió en 57. Y antes de eso hice una película que se llamó A Toda Máquina, Claro. donde él manejaba, Ujú. junto con Con Luis Aguilar. otro actor, Luis Aguilar, manejaron unas Harley Davidson. Y pues eran la buena onda, se colgaron de él para tratar de propagandísticamente, probablemente, mucha gente ha visto la película y no
no se ha dado cuenta que fue todo un movimiento propagandístico para tratar de lavarle la cara al cuerpo de policía de motociclistas, volverlos héroes, cuando todos sabíamos que eran unos ladrones. ¿Sí? Por eso es que mi historia se llama Mi mamá, Chapultepec, el guardabosques y Pedro Infante. Pero aquí, Pedro Infante, ¿qué tiene que ver? Porque Pedro Infante era un héroe motociclista que sabía hacer Sí, malabares. los malabares Esa película, sí. y la verdad es que Pedro Infante, él aprendía lo que le ponías. Era un tipo muy inteligente, ¿no? Además de que pues cantaba bonito, era guapo, era el superhéroe. Y fue así como decidieron hacer esa película donde pues ellos eran héroes, eran gente de la época también. Él era un vagabundo que, que sabía andar en moto y se burlaba de los que estaban haciendo examen para entrar al cuerpo de acrobacia, que ese era, yo supongo que era todo un honor entrar al cuerpo de acrobacia, porque hacían acrobacia. Ese ya no existe, ¿verdad? No, ya no existe. Bueno, sí existe. Ajá. Sí, hacen acrobacias para alcanzarte y morder. Cuando ves en el Estado de México, que me perdonen muchos, pero esa fama tienen, no sé si ha cambiado. Ya no, ya no lo puedo probar, ojalá y cambie, pero no, son terribles, terribles, terribles. Eran en mi época cuando, híjole, ya se me acercaban y cualquier cosa, una luz apagada, lo que fuera, era. Sí. Así termina esta historia con Ok. Chapultepec, el guardabosques Qué y padre. Pedro Infante. Ok, ahora vamos con la segunda historia. Cuéntanos tu segundo relato. Bueno, esta historia se llama Villa del Mar, Huaxtepec y Acapulco. Es una historia que tiene que ver con el agua, con mi fascinación por el agua desde niño. Mi papá, conforme subió un poco, bueno, subió muchísimo en la escala social sin llegar a ser, digamos, sin llegar a ser de clase media alta, ¿no? Siempre he guardado esa posición que los capitalinos nos sentimos orgullosos de pertenecer a la clase media urbana, tenemos un cierto orgullo de eso, no carente de cierto sesgo malentendido de que hay una cierta glamour de vivir en la sociedad, que afortunadamente por el contacto, gracias a mis papás, que eran mi mamá era de un pueblito, mi papá de una ciudad pequeña, que entonces sigue siendo pequeña, pero es ahora caótica por tanta explosión demográfica, Jalapa. eh, Salíamos mucho a ver a nuestra familia que vivía en medio rural o que vivía en una ciudad pequeña y me encantaba. Entonces, no tengo tanto ese sesgo, pero confieso que alguna vez lo tenía, ¿no? Pues yo era el de la capital y un poco pues, me veían así, ¿no? Claro. Aún siendo niño. Ah, pero entonces a mí me encantaba ir a la playa en Veracruz. Entonces, para mí era el plato fuerte ir a Veracruz y meterme al mar, ¿no? ¿A qué playa iban? Se llama Playa Villa del Mar. ¿Se ¿Qué llama es Villa del Mar? así se llama hasta la fecha. Okay. Es una playa que era muy bonita en ese entonces, perdónenme los veracruzanos, pero las últimas veces ya no la veía tan bonita como cuando era niño. Ha habido, no quisiera decir que las últimas veces que fui sentía la nostalgia de esa pureza, limpieza que a lo mejor me tocaba ver de niño, pero ahora ya es ya no es tan agradable como cuando era niño. Pero no vamos a centrar en eso, sino en que eh, el plato fuerte era ir a la playa y meterme al mar, que tendría 6, 7 años, 5, no recuerdo, pero era yo muy chico, probablemente 7 tal vez. Y a mí me gustaba esa playa en Veracruz, tiene unas playas que caminas y caminas y caminas y caminas y sigues caminando, ¿no? Ya tienes que caminar mucho para llegar a donde no pisas, aún siendo un chamaco de 1 metro y cachito, ¿no? Entonces, mi papá siempre le dio miedo que yo me metiera hondo, ¿no?
Entonces, primero, pues me llevaba a mí Sí. de la mano, porque yo me soltaba y no, déjame allá. Y a mi papá sí le daba miedo. Es más, a él mismo le daba miedo, siendo Y más alto que caminar, yo, sí. caminar más alto. Y ya, yo me le escapaba y me iba más adentro y ya le daba miedo, porque él no sabía si yo estaba pisando o no. Y él le daba miedo ir por mí. Y si te jalaba de Y me una gritaba y me maleta, regañaba. Y le llegó a decir a gente, mira, ese es mi hijo, y ve por él, porque ya me puso nervioso. Pero yo me metía, me metía a Villa del Mar. Pues, no sabía nadar, por supuesto, pero no sabía ni siquiera que tenía que saber nadar. Porque no, o sea, además, O sea, no sabía nadar y se metió al fondo del sí. Sí, ya cuando las patitas me hacían así, pues ahí como quieras, ¿no? Pero no me daba miedo, la verdad, ¿no? Ok. Entonces, eso era muy curioso porque era un pleitazo con mi papá. Mi papá se enojaba, me regañaba, me gritaba, ya no te voy a traer. Y siempre le hacía lo mismo, íbamos muy seguros, ¿no? Muy seguros, seguido, ¿no? Pero bueno, se inauguró ya, probablemente yo tenía, pues no sé, tal vez 10 años. Se inauguró el centro vacacional Huaxtepec. Y pues yo quería ir a Huaxtepec. Y fuimos a Huaxtepec. Y disfrutamos porque hay unos lugares donde tú vas, haces tu carne, comes y todo, y la alberca y todo. ¿Fueron al del Seguro Social? Sí, al Seguro Social, Ok. al Seguro Social. Pero yo me iba a ver la fosa de clavados. Había Creo que todavía existe. un trampolín de 1 metro, uno de 3 metros, y había la plataforma de trampolín de 3 metros y una plataforma De 10, ¿no? de 10. Y yo iba a ver cómo se aventaban, y veía, y salía. Sí, creo que ese todavía existe. Bueno, y el primer día, pues yo me iba a verlos y dije, pues, ¿qué puedo perder? Se avientan y salen, ¿no? Pero no sabe nadar. No, yo sí ya estaba sabía? consciente de que no sabía nadar, y entonces dije, voy a ver cómo le hace. Y empezó a hacerme el estómago así, ¿no? Así, el diablito me decía, ve, aviéntate. Es que, ¿qué puede pasar? Tú te avientas y salen. Bueno, pues voy a ver cómo le hace, ¿no? Y el estómago, y el diablito me decía, el angelito estaba bien jetón. Así de, no, ya. ¿Para qué lucha con él? Sí, pues lo que quiere. Sí. Pues. Y entonces, que me animé. Ok. Me fui muy seguro, me subí. ¿Pero se fue a la de 10 metros? No, ¿O a la- no, a la- allá dije, no, pues es que pues, había quien se aventaba parado, la mayoría se aventaba parados y uno que otro sí hacía la pirueta. Y verán, para aventarse de 10 metros, de verdad tienes que ser clavadista. Aventarte parado, yo creo que yo hasta la fecha no lo haría, ¿eh? No lo haría, aunque sabría salir y todo, no lo haría. Yo creo que si aprendiera a tirarme así y aventarme, sí me gustaría, pero hacer el ridículo, aventarme para eso, no. Pero la de 3 metros, pues yo veía que sí me podía aventar, ¿no? Entonces, pues yo me quería aventar así, ¿no? Ya que me decía, ya me urge del estómago y ya la adrenalina ya había subido y de ahí sentadito en la alberca, que me levanto, que me subo con mucha decisión y dudé una fracción de segundos. Según yo repasé cómo le hacían, y ahí vas. Que me aviento. Dura muy poco, yo creo que dura menos de 2 segundos el aventarte de 3 metros, ¿no? Un par de segundos. No se disfruta, porque a mí sí me gusta ese asunto de volar, ¿no? Duró muy poco y se hace una nube de burbujas. Y pues yo no sabía dónde estaban los demás. La nube de burbujas no me alcanzó no alcancé a ver qué tan lejos estaba yo de la superficie, y que empiezo a y veía yo la superficie bien lejos y no sé, así. Trataba de llegarlo y bueno, ya veía la superficie lejos, un poco más lejos, y así desesperado, y que siento que me levantan. 2 chavos se aventaron por mí y me sacaron. Y así me sacaron, me llevaron a la orilla y me dice,
¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Digo, sí, sí. ¿No te espantaste? Digo, pues sí. Y dice, oye, pues nosotros desde que te vimos, pues dijimos, pues está chavo, pero pues yo creo que sabe lo que hace. Pero cuando vimos que te estabas ahogando, vimos que te estabas ahogando, ¿eh? Tuviste suerte de que estábamos aquí y te vimos desde que te subiste. Y dijimos, ¿Qué haces? ¿cómo ves? Sí, sí. Igual él sabrá, ¿no? Pero ya que vimos que te estabas ahogando, ya nos habías dado la alerta y fuimos por ti. Te hubieras ahogado, si no hubieras estado nosotros, te hubieras ahogado, porque aquí no hay salvavidas, ¿eh? No, nosotros nos metimos por ti, está chavito, ¿no? ¿En serio no había salvavidas? No, dice, aquí no hay salvavidas, ¿no? No, nosotros, pues ya te estabas ahogando y te fuimos a sacar. ¿Cómo crees? Sí. Y dice, entonces no sabes nadar. Y yo, pues no. ¿Y cómo? ¿Y entonces por qué te aventaste? Le digo, pues es que la verdad, pues yo lo estudié y lo veía fácil y pues me dieron ganas de ver qué se sentía, ¿no? Y si sabes qué, pues tú eres un peligro para ti mismo. Dile a tus papás que te enseñen a nadar, ¿no? Si te gusta esto, pues tienes el valor de aventarte y eso es bueno. Pero aprenda a nadar. ¿Mm? Sí, Me no, llevaron con mis papás, oiga, enséñenlo a nadar, ¿eh? Porque ya se nos andaba ahogando. no. ¿Dónde están tus papás? Por allá. Vamos, y dije, ching, ya me van a acusar. Ya ni modo, pero ¿quién me quita lo casi ahogado? No, Y ya, puede ser. pues mi papá, Ajá. bueno, muy bonitos recuerdos de mi papá, de que lo poco que tenía de tiempo lo dedicaba a nosotros, la verdad. Y sí, acababan de pasar los Juegos Olímpicos, Ah, ¿no? claro, Entonces se te había hecho yo tenía 11 años. Ok. Entonces, el año pasado habían sido los Juegos Olímpicos y consiguió, a través de sus habilidades como bartender, consiguió a alguien que lo contrató con una muchacha que nos trató muy bien, nos consiguió las solicitudes y entramos a aprender a nadar mi hermano y yo. Yo aprendí a nadar muy rápido, yo siempre fui el primero que se aventó con la tablita y yo siempre Sí, levantaba porque la traía la ansiedad mano de y nadar y todo, traía... y me aprendí a nadar muy rápido. Y yo me sentía que cuando aprendí a nadar volaba, o sea, yo a todos los que aprendieron a nadar conmigo, inclusive un poquito más grandes que yo siempre les ganaba, ¿no? Y después de 6 meses venía la competencia y los primeros lugares se quedaban porque la idea era hacer un equipo de natación, ya formarlos desde chavillos, ¿no? Y yo, la competencia, yo dije, no, pues la voy a ganar. La voy a ganar, o sea, todos me hacen los mandados, la verdad, porque si era yo rápido y bueno y todo. Entonces, no me ganaba nadie. Pero un día antes de la competencia, fui a comprar un traje de baño, ¿no? Quería estrenar. Muy bonito, blanco, el mío era azul, que me acompañó todo el semestre y era yo, pues, un tiburón ahí con ese trajecito. Pero qué error estratégico, porque además no tenía por qué, pero yo me sentía así. No, todavía no había nacido Inalcanzable. Mark Spitz ni el otro, ¿cómo se llama? Ian Thorpe. Pero yo me sentía que iba a ser, acaban de pasar los Juegos Olímpicos, yo quería ser nadador olímpico. Sí. Entonces, bueno, pues ya nos subimos a la tarima, esperamos el silbatazo y alguien hace salir el falso y pues se avienta alguien y se avientan casi todos, ¿no? Entonces yo me aventé. Y ya desde que me aventé, ya no me aventé porque vi que había sido en falso, pues, o sea, porque sabes que es en falso porque se avienta otro, te avientas tú como tarugo y no hay silbatazo, ¿no? Digo, porque en ese entonces era un balazo, ¿no? Como la chicharra, creo que tenía, No, no, es un silbato, el juez manda un silbatazo, ¿no? Ajá. Entonces ya me aventé, pero sentí que se me aguadó mi traje de baño. Ya me lo subí casi al ombligo, ¿no? Y entonces ahora sí, en sus marcas, ¿listos?
y que me aviento, ¿no? Que me aviento con toda la fuerza y sí sentí que me aviento como flecha, Ajá, como mi mejor salto, ¿no? ajá. Caigo y se me cae Cae los el... pantalones. Sí. O sea, Con- ¿quedó desnudo en la alberca un rato? No, no desnudo, se me bajó así como a la mitad y entonces Ajá. Ah, yo daba abrazadas y me lo jalaba, daba abrazadas y me lo jalaba, daba... O sea, porque pues a mí o sí me sea, daba vergüenza. O sea, para empezar, ni siquiera me lo podía... Si yo decía, pues me lo quito y vale bolillo, pues no, no tenía... El pudor no me dejaba. Y ajá. la otra cosa es que, pues, me iba a quitar suficiente tiempo para tratar de quitármelo en la medio de la alberca, ¿no? Y bueno, pues me hubieran llevado al bote si a mi mamá la querían por un poquitito. Pues imagínate todo, me hubieran llevado a mí y a mis papás en el Así bote. de haber un niño para adentro. No, 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 fueron los 50 metros peores Ajá. que los segundos que me estaba ahogando. Sentía yo, sentía yo horrible, horrible, horrible. Sí. Aún así, todavía yo llegué y que todos habían llegado y venía el último ahí. Fui el penúltimo de los 8 carriles. Obviamente no pasé a la siguiente ronda y ahí se frustró mi carrera De nadador. de nadador, de nadador olímpico, pero no mi obsesión por el mar. Años después, mi papá, que siempre fue muy, pues muy inquieto porque mi Ajá. papá cargaba tanques de gas. Después entró como mozo en un restaurante. Se convirtió en un bartender. Ya contaré un poquito más de historias ahí que son notables de ese bar en el que trabajó mi papá. Y bueno, alguien le dijo, oye, se va a abrir una carrera de turismo y pues no hay quien dé la clase de alimentos y bebidas, no existe nadie. Mm, Entonces, te recomiendo que estudies la prepa, porque ahí en el bar conocí a un montón de gente, ¿eh? ujú. Entonces, pues ponte a estudiar la prepa. Entonces mi papá, no sé cómo pudo terminar la secundaria, porque mi papá solamente había estudiado la primaria, como pudo estudió la secundaria y en aquel entonces pudo sacar un certificado de bachillerato en base a estudiar no sé qué. No existían estos programas que hay ahora. Pero en algún lugar con un amigo, que tenía amigos en la SEP y todo eso, bueno, mira, te van a hacer exámenes, ponte a estudiar esto. Y él obteniendo un certificado ya de bachillerato, Ujú. después de la secundaria, que esa sí la pudo hacer, si había secundaria para adultos, este, y se logró hacer catedrático de la primera generación y varias generaciones de la carrera de licenciado en turismo, dando alimentos y bebidas, por Ok, ejemplo, ¿no? órale. Entonces, bueno, ya después de eso, Ujú. digamos, en un interim que hizo, yo ya tenía, yo calculo que yo ya tenía 14 15 años, más o menos, porque ya andaba enamorado de la que luego fue mi esposa, Ajá. pero todavía no era mi novia, ¿no? Entonces yo recuerdo que tenía 14 años, cuando mi papá tomó un crucero, pero lo tomó un crucero como empleado. O sea, él era bartender del crucero. Exactamente, él le ofrecieron, alguien le dijo, oye, hay una oportunidad de que ganes una lana y es 6 meses, entonces pidió 6 meses de permiso en su trabajo Ujú. y se fue al crucero. Ok. No recuerdo si fue permiso y ya no, o ya renunció, ya no regresó, Ujú. porque ya después tuvo la oportunidad de entrar a... A los cruceros directamente. No, tuvo la oportunidad de entrar a dar clases. Ok. Primero en una escuela particular de turismo. Ujú. Y de ahí fue que terminó la prepa y después ya. Pero alguien aconsejó. Me voy a atrever a decir el nombre que creo que lo invitó a eso, porque hasta donde yo sé, él es el que lo jaló a esta área de dar clases, porque él trabajó como profesor en su escuela. Él tuvo una escuela Ujú. en la glorieta
en una glorieta de la, ¿cómo se le llama esa glorieta? Que está en Durango. Había una escuela de turismo, escuela superior de turismo que se llamaba y era de, la fundó Miguel Torruco. ¿Durango y qué? Pues Durango entre Orizaba y Córdoba, por ahí. ¿Dónde está el parque de... Un parquecito. ¿Del ¿cómo David? se llama? Ándale, ese. ¿El parque del David? Sí, Ajá. ahí. Bueno, pero mi papá se embarcó en el Island Princess de la naviera Princess Cruises. Ujú. Y él lo contrataron como bartender de oficiales y tripulación, no de los pasajeros, sino de oficiales y tripulación, que ahí hizo buena amistad pues, con el capitán, con el contramaestre, con todo el mundo. Y le iba bien, era una vida con cierto glamour Ujú. en el mar, cuenta historias, y se fue a un crucero de 6 meses. Pero digamos, en uno de los trayectos, porque iba desde Alaska Ujú. hasta el canal de Panamá, así pasando por muchos puertos, pasaban por Acapulco, se iban al canal de Panamá, regresaban por el canal de Panamá y se subían pasando por el Triángulo de las Bermudas, que en cierta época ningún barco pasaba por ahí, Por el porque sí se saben magnetismo y eso. historias. ¿Ah? Mi papá le tocó ver un geyser al revés, o sea, como un torbellino de agua hacia arriba. Ajá. ¿Cómo funciona eso? No sé, pero no los platicó. Pero bueno, entonces dijo, voy a ir a Acapulco, ¿no? Por telegramas, ¿eh? Todo era telegrama. Ajá. Voy a ir a Acapulco, vayan a Acapulco. Nos mandó dinero para ir a Acapulco. Y vamos todos a Acapulco, ¿no? Mis hermanos, mi mamá y yo fuimos a ver Acapulco. Más o menos, ¿qué año era? Bueno, era 1970, eran los 70s, Ok. pero 71 por ahí, Ujú. 72. No, mira, yo me le declaré a mi novia a los 14 años. Yo creo que tenía 13. Ujú. Ya la conocía, pero todavía no andaba atrás de ella, ¿no? Ujú. Ya nos conocíamos. Entonces, yo creo que yo tenía 13 o 14, cuando mucho. 14, yo creo. Bueno, entonces fuimos a ver a mi papá. Mi papá consiguió que un padrino de nosotros, que había sido padrino de primera comunión, el nombre de Roberto, él siempre se había dedicado a ser mayordomo de casas de gente rica, ¿no? Ujú. Alguna vez nos invitó a nadar a la alberca de una casa que cuidaba en Las Lomas, una mansión de los 60, de esas mansiones con una alberca preciosa. Ajá. Fuimos varias veces, ¿eh? Como, bueno, no quiero decir esa frase tan fea, ¿no? Pues él, no sé si pedía permiso o no, pues a mí me valía, me invitaban a nadar. Mi papá y él jugaban en el billar en el sótano. Ajá. eh, Sus patrones le tenían mucha confianza porque él sabía manejar a la cocinera, al jardinero, al albañil, cuando llegaban y hacían fiestas, él organizaba todo, compras y todo, meseros y todo. O sea, era un buen administrador Ujú. mayordomo de mansiones, ¿eh? Entonces él siempre tenía trabajo de eso, ¿no? Pero eran casas, que por alguna razón, pues no siempre las habitaban, ¿no? Esa casa era una casa que también la habitaba un poco. Gente que vivía, creo que en ese entonces era algún magnate del norte, que tenía una casa en México. Cuando venía a México a su negocio, le gustaba estar en su casa, ¿no? Una casa muy bonita, con alberca, con muchas recámaras. O sea, ahora en YouTube ves ese tipo de mansiones. Claro, en aquel entonces eran mansiones seseteras. Sí. Si has visto Como alguna las vez mansiones de las películas. Por de las ejemplo. películas de Mauricio Garcés. Ujú. Ajá, así, de ese tipo. Las de Ese Angélica tipo María también. de por ahí Angélica tenía, ¿no? María, de ese Ajá. tiempo, de los 60, ¿no? Sí. Preciosas casas. Y yo, era agua, ahí voy yo, ¿no? Porque además era mi padrino. Entonces, pues, como que era un regalo para los ahijados, ¿no?
Mira, te regalo, ven a la casa de Gracias. mis patrones y vete a la que ahorita no están, ¿no? Entonces, él en ese entonces cuidaba una casa en las Brisas de Acapulco, pero era un mini palacio, así, una cosa con columnas, casi tipo turco, no sé, bueno, yo creo que sí era turco, y ahorita Sí, está bien. les explicaré por qué. Entonces nos dio hospedaje ahí, no, era una casa así, tipo, tipo concha, en forma de concha de mar, la alberca preciosa, no era chica, pero pues, me alcanzaba a mí para dar vueltas y estaba yo feliz. Y ahí, y ya adolescente, ahí, me ponía bronceador. Ya, yo era mi hermano y yo éramos de la alta sociedad, ¿no? Así. No. La vista, las brisas. De día era preciosa, los veleros, la gente esquiando, nos prestaba binoculares para ver. ¿Estaban cerca del muelle o en qué parte? En las brisas, en la parte Ok. mediana, pasa aquí la carretera, Ajá, para acá hay brisas, en la bajada. ok. O sea, si tú te bajabas con cuidado, podías bajar al mar, ¿eh? Porque ya no hay nada, ya no había más casas para abajo. Pues eso es diamante, ¿no? Ahorita. Es la zona diamante. Le llaman diamante, pero en aquel entonces no existía. Ajá. Todavía no Todavía aparecía no aparece. ese político por ahí Sí, mencionado, claro. ¿no? Ajá. Entonces, no, era, pues, yo, no sé, yo me sentía Sí, en no. el Mónaco mexicano, era el Sí, Mónaco no. mexicano, ¿no? Y en los 70s en el apogeo de Acapulco, ¿no? No, era No, cuando no. Acapulco era la cosa más Sí, ¿no? espectacular del mundo, y con mi alberca privada, y lentes oscuros. Pues, hijo de un magnate, ¿no? ¿Sí? Honorablemente, ¿no? Que ahora tienen cada historia los magnates que tienen islas, que invitan a... No, está eso candente, pero no, esto eran los 60, ¿no? Sí. En la Ciudad de México morderos te mordía, pero en Acapulco Que te lo eras- pares. era un paraíso, ¿verdad? Acapulco es precioso, era hermoso, hermosísimo. Es una de las bahías más hermosas del mundo, ¿sí? Sí. ¿Por qué lo han... no se ha... Se depreció. ¿Por qué se depreció? No lo sé, pero bueno. Entonces, pues fuimos a ver cómo descendía toda la gente, porque le daban chance eran estancias de 24, 48 horas, cuando mucho que estaba el barco, creo que mi papá tenía 48 horas. Entonces, de los 2 días que estuvo conmigo, el último día, pues yo quería ir a nadar. Bueno, entonces el primer día me llevaron a Puerto Marqués. Puerto Marqués es una alberca grandotototototota, es una alberca. Ajá. ¿No hay olas? No, se está en una bahía. Entonces está. Yo les contaba, pero no, es que yo quiero al mar, pues esta es una alberca. Pues esto es mar. No, pues es una alberca. Yo quiero al mar. El mar de remolque. Entonces, bueno, sí me gustó Puerto Marqués, pero pues, no llenaba mis expectativas. Y entonces yo le dije al hijo de mi padrino que estaba ahí, porque él iba a veces a ayudarle con algo, ¿no? Ya era un muchacho grande, yo creo que él tendría, pues probablemente 17. Era de la edad de mis hermanos, entonces si yo tenía un Unos poquito más chico, 24, ¿no? tendría 20 algo, Ajá. sí, porque era un poco más chico que mis hermanos, ¿no? Y pues él manejaba el jeep, y iba y venía, y llevaba cosas y cosas así, ¿no? Y entonces, inventaron llevarnos a comer pescado a la talla, que era rumbo allá. Y dijo, pues si quieres de ahí ya lo seguimos y te llevo al revolcadero. Sí. Bueno, pues, vale. Fuimos al pescado a la talla, todavía recuerdo el nombre de la fonda, que se llamaba Cira la Morena, una señora afrodescendiente que te trataba como si fueras de su familia. Tenía una hija, yo calculo que la hija tenía menos de 20 años, una escultura en bronce la muchacha. No, y para las hormonas que traían en esa época. Y una cara tan hermosa, tan bonita, así, afro, pero con unos rasgos, yo diría que,
pues no sé, de escultura. Ujú. Una figura impresionante, pues vestida de muchacha de playa. No, no, una cosa hermosa, la hija de Cira la Morena, que también se llamaba Cira. Ujú. Bueno, era más grande que yo, desde luego, ¿no? Sí. Yo, no, 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 una cosa, y la comida, una cosa impresionante, te trataban como si fueras de su familia, y digo, no, y pues espérate, no, tú no puedes ser de mi familia, o sea, a menos que te quieras casar conmigo. No, 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 la muchacha era la sensación, de verdad, con todo el mundo, ¿no? Sí, ¿no? Con todo el mundo, hasta con las mujeres, porque era súper alegre, bien, vamos a decir, yo creo que desde niña se acostumbró a tratar con turistas y turista mexicano principalmente, porque los gastadores de dinero iban a los Iban a grandes los hoteles y restaurantes, sí. ese era el lugar para el pueblo, ¿no? Ajá. Me encantó comer ahí. Ese pescado a la talla es una cosa riquísima. Entonces ya después de comer, ya era tarde, y Beto convenció a mi papá de que me llevara, porque, no, pues es que ya es tarde y el mar se pica. Dice, pues nada más lo lleva y que se meta tantito para quitarle, que se le quite lo. El Picasso. Y dice, no, pues vamos. Mi papá no me dejó ir solo, ¿no? Sí, no, pues conociendo su historial, Sí, bueno, menos. pues ahí te va, que dice, sí está picado. Y ya unos parroquianos pasaron y dicen, cuidado que no sí está picado, Ok, cuidado que no está picado. que así a grandes rasgos que es picado. El mar picado es que el mar ya empieza a hacer más violentas las olas, Ajá, con más fuerza. ajá, O sea, sube la marea, pues. ajá. Sube la marea y el mar, cuando se pica, es que las olas son más Ok, altas y con más fuerza. súper. ¿Ah? Y eso por lo regular siempre es en la tarde y Sí, tiene, porque tiene que ver con la con, atracción de la con la luna. atracción que la luna ya empieza a acercarse, ¿no? Con la luna. En la mañana está menos picado. Que sí hay quien va al revolcadero, pero va en la mañana. En la tarde ya no. Sí, no, pues Pero el aquí se queda. necio, y dice, bueno, ya pues convenció a mi papá de que me iba a llevar a donde más o menos podía, ¿no? Entonces él me iba a cuidar. Entonces, pues sí es cierto que me cuidó, pero yo me metí. Ok. Y sí estaba picado, pero pues yo le iba pidiendo el agua a los camotes, pero en una de esas me metí más allá. Y Pues no qué es como, escalón, y ¿no? no es como Veracruz. Veracruz caminas, caminas, caminas y sigues con tus patitas ahí. No. Pero aquí te metes tantito y ya de repente hay un hoyo. O sea, como si fuera un escalón, Sí. así, y ya lo pisas, ¿no? Y hay piedras, ¿no? No, y está muy empedrado, no, Sí. no es arena, Sí, son no es piedras. No, no, piedras. no, no, no. Sí. Pero, yo voy a hacer nada, ¿no? Ajá. Entonces, vi que venía una ola Ajá. grande y yo dije, pues, la voy a hacer como el surfista. La agarro así, me volteo y seguro me lleva a la playa, ¿no? Ajá. Pues sí, pero eso sucede si llevas una tabla en la panza. Sí, no te jala, ¿no? Si eres tú, si no llevas una tabla Ajá. que tenga una superficie plana de sustentación, eres un bulto, eres un molusco ahí y te revuelca. Se me viene encima, yo según yo ahí la mido ahí tirado y le hago así, no, venía pues una. Mira, es una nube muy distinta a la de la alberca. La de la alberca es una nube de burbujas. Esta es una nube de tierra, alga, Arena, todo lo que. y de repente ves tu pata, ves tu mano. Ajá. Creo que te podrías ver hasta la espalda, porque te pone una revolcada que no sabes, te desorientas, no sabes dónde está la playa. Ajá, porque va y viene. Y cuando crees que ya vas para la playa, viene la ola al revés y te lleva para allá adentro. Yo supe que ahí sí Ay, estuve a corre punto de riesgos. morirme. Estuve a punto de morir. Porque ya de repente
un poquito tomaba y me volvía a revolcar y con toda la fuerza buscaba yo zafarme de la ola o de la corriente de regreso. No sé cuánto tuve que luchar. Nadie se metió por mí, este cuate ni loco se metía, ¿no? No sé cómo pude en un momento dado agarrar tierra firme, pude agarrar un poco de ola para allá y en el regreso fue lo que más trabajo me costó porque yo dije, ya lo había intentado varias veces salirme y no podía, la ola me regresaba. Y yo dije, en esta me tengo que salir, porque si no ya no, o sea, Ya no voy a salir. a la próxima ya no va a salir. Entonces saqué fuerza de donde pude. Yo afortunadamente ya era un atleta, jugaba fútbol todos los días, corría, subía al cerro, bien, y chaillo, pero corrioso. Y la libré. Y que me dice el Beto, yo pensé que sí te quedabas ahí. ¿Mm? No le digas a tu papá, ¿eh? No le digas a tu papá, porque me va a reclamar a mí. Disculpen ustedes, tenemos temblor en la Ciudad de México durante nuestra grabación. Nos regresamos después del mini temblor que tuvimos. A veces pasa así en las grabaciones, ¿no? Que encontramos un pequeño... Y más aquí en la Ciudad de México que de repente te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te puedes inundar, te tiembla, te quedas sin agua también, ¿no? Entonces, es parte de mi vida aquí en la Ciudad de México. Bueno, sigamos con la historia que nos estabas Nos, qued- contando. nos, nos quedamos en que pues, tuve la fuerza para salvarme la vida a mí mismo y pues sí, de algo sirvió que subiera a nadar y sobre todo pues que quería seguir vivo. La verdad, luché mucho porque la, la corriente, sobre todo ya la que regresaba era la peor, porque la otra me acercaba, pero esta no me dejaba salir. Ya cuando pude salir y ya muchos metros más allá, Beto me fue a alcanzar, estaba pálido. Que Sí, dije, no. y curiosamente cuando ya salí, ya había gente, había otras personas ahí, Viendo el espectáculo. viendo cómo se ahogaba el chamaco. Y ya me empezaron a decir, no, 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 no. Cuando, mira, me dijeron, si te vuelve a pasar, Métete, porque creo que esta experiencia no fue la dice, suficiente. ¿ves que te arrastró para allá? ¿No? Pues tú trata de mantenerte respirando. Que te lleve, deja que te lleve y te lleve. Te va a aventar hasta allá por no sé dónde, pero te avienta. Si logras respirar, ir respirando hasta que te aviente allá, ella solita te avienta, pero si no, lo pudiste hacer, pero muchos se ahogan porque se cansan tanto que ya no pueden. Pero hay que lo ha ido a aventar, y de todos modos los van a aventar allá ya muertos, ¿eh? Así es, sí, nos platican la historia. Pero allá te avienta, vivo o muerto, pero allá te va a aventar allá como 2 kilómetros, 3 kilómetros para allá. ¿No? No. Allá los vamos a recoger. Ajá. No, no andes haciendo eso, ¿eh? No, ya está uno ahí, se mete. Y ya el último, no vayas a decir A tu papá. Bueno, pues ya regresamos, fuimos a dejar a mi papá allá. Ay, no, El otro estaba más espantado. Yo me allá dentro, pero cuando salí vivo dijo, oh, se le quitó esa... la libré esta. Yo soy un peligro para mí. Siempre he sido un peligro para mí, no para México, pero sí para mí. Y pues ya, yo creo que a Manolo sí le conté, a Manolo, pero nadie más supo. Entonces, ya por fin regresamos, ya el crucero salía como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, entonces ya fuimos, despedimos a mi papá y ya. Fue la última noche que nos quedamos ahí en ese mini palacio. Yo era chico, no era así un super palacio, pero un palacio muy pequeño. Ya lo que ya temprano, pues ya habíamos hecho las maletas desde el principio, todavía metí otro cacho a la alberca, le
cuando ya nos fue a llevar al aeropuerto, porque mi papá nos pagó O sea, ¿les pagó avión? el avión, sí. Yo me fui en avión a Acapulco. O sea, el avión sube y ya luego baja. Baja. Trae 35 minutos, 30. Sí. Es más lo que tarda en subir, ni siquiera alcanza la velocidad de crucero. Más que haces en esperar que... Y ya, baja luego, sí, nos vemos en avión. Es la única vez que he viajado en avión a Acapulco. Y ya cuando nos pedimos, le dije, oiga, padrino, ¿quién es el dueño de esta casa? Dice, mira, no le digas a nadie, pero esta casa es del Shah de Irán. ¿En serio? Sí. Dice, él viene ahí, pasa aquí alguna temporada, se está de vacaciones, pero pues él no vive aquí, vive allá en Teherán. Pues es el mero de... O sea, tenía una casa en Acapulco tenía su de vacaciones. en Las Brisas, era de él. Y no era la única, tenía otra creo que en Miami, tenía varias casas. Ajá. ¿Sí? Hay una historia geopolítica ahí que no voy a contar, ustedes buscan, ¿sí? Él en 1979 fue derrocado por digamos, por el ejército del Ayatollah. Ajá. ¿Sí? Lo derrocaron. Las fuerzas revolucionarias del Islam, digamos. Y bueno, pues él salió huyendo, ¿no? Él se refugió en Estados Unidos y creo que murió en Estados Unidos, el Shah de Irán. Pero al final las casas eran de él, ¿no? Todavía. No, sí. Esa casa no sé si exista todavía como tal, la hayan construido, la hayan vendido, pero él era el dueño de esa casa, de esa mini mansión. Y me dijo, no me digas nada, es el Shah de Irán. Sí. ¿Qué te puedo decir? Sí, no. No, pues gracias al padrino, ¿no? Y también gracias al Shah, porque Sí, que pagó. el Shah compró la casa, ¿no? La historia geopolítica, porque también la política me ha acompañado, ¿no? En esa foto de blanco y negro, donde yo tenía menos de un año, si tenía menos de un año, fue en 1900, cuando mucho 59. Ajá. Y curiosamente, sí, porque yo nací en enero del 58, entonces era finales del 59. Estaba a punto de ocurrir el derrocamiento de Fulgencio Batista en Cuba, el 1 de enero. El 31 de enero del 59, el 1 de 1960, cuando entra ya los revolucionarios. O sea, ¿usted estaba en Cuba antes de la revolución? No, yo siempre estuve en México. No, pero mira, lo relaciono con esa fecha, obviamente. En un año yo no sabía que iban a triunfar la revolución en Cuba. Lo digo porque yo hago paralelismos de cómo me fui viviendo cosas que ahora entiendo y que antes no entendía. Yo no entendía porque el vecino de junto, yo vivía en un edificio que era casi esquina. En la mera esquina había un edificio más pequeño, de 2 pisos, y el mío era de 4, donde yo vivía, ¿no? Era más, vamos a decir, de un nivel socioeconómico más alto. La gente que vivía ahí eran departamentos nuevos, más amplios, etcétera. Creo que vivía una sola familia. Y en mi lugar, no, pues, donde yo vivía eran 4 pisos, eran habitaciones muy pequeñas, a veces de 1 cuarto, de 2. Pero ya estaba acostumbrado no solo a los temblores. Yo nací en 58 y desde bebé oía que en un temblor, en 1957, se había caído el ángel. Y así decíamos, en el temblor del 57, cuando se cayó el ángel. Y para mí, el ángel, lo agarraron mal parado y se cayó. No lo tiró el temblor, no, él se cayó. Así decíamos, se cayó el ángel. Hasta la fecha, si tú le dices a alguien de mi generación, oye, el temblor del 57, sí, cuando se cayó el ángel, pobrecito, pues lo agarraron distraído, mal parado, no sé, pues, sostenerse en ese pedestal quietecito, si tiembla, pues sí. Con un piecito. Sí te puedes ir, ¿no? Te caes, pero no te tiró.
Después me enteré que los temblores tiraban, pero temblaba cada rato, siempre han temblado. Ahorita lo del temblor Sí. me recuerda y entro a la geopolítica que siempre yo, ya de adulto he ido comprendiendo y esa es mi manera de revisar mi pasado, ¿no? Entonces, en esa foto probablemente, pues ya estaba la revolución en Cuba y unos días después tiran a Batista. Y eso tiene que ver con otros temblores que no eran causados por la geofísica. Eran temblores causados porque ponían bombas en la embajada de Cuba, que eran mis vecinos que estaban ahí. Así, yo atravesaba, salía, caminaba unos metros, atravesaba Francisco Márquez y una casa que parecía un Capitolio hermoso, precioso, la verdad. Pero ese Capitolio lo hizo el gobierno cubano antes de la revolución. Por eso era tan ostentosamente, vamos, estilo la Casa Blanca. Era una Casa Blanca chiquita y yo diría que era más bonita ese que la propia Casa Blanca, el edificio de la Embajada de Cuba. Hermosa, 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 de verdad preciosa. No sé por qué, bueno, sí sé por qué. Te intuyo por qué el gobierno cubano pues, cambió de embajada y la tiraron. Fue una lástima que tiraron esa Sí, preciosa porque no hay ni mansión. fotos, ¿eh? No hay fotos en internet de No, esa no, embajada. no, o sea, para mí era la casa más hermosa que yo había conocido, incluyendo las que cuidaba mi padrino en las lomas y la del Chadera, ¿no? El Chadera me encantaba para tomar el sol con esos coches y bronceados, ¿no? Ajá. Pero siempre me fascinó. Pero también era que ¡pum! De repente el bombazo y temblaba mi edificio. Yo recuerdo que estaba saltando un día en la cama y de repente ¡pum! Sabía perfectamente yo distinguir entre un bombazo a la embajada y un temblor. ¿Ah? ¿Por qué? Pues por razón muy sencilla. El ruido te lo avisa. Viene el ruido y viene el temblor inmediatamente, ¿no? Yo creo que viví cuando menos 3 bombazos. ¿Y quién hacía los temblazos? Pues dice, y yo creo que es altamente probable, que una institución de 3 letras, pues, era una forma de atacar a Cuba, ¿no? Y sufrió varios atentados la embajada de Cuba, ¿no? Obviamente ya era la Cuba La Cuba de libre la de revolución, Che, ¿no? la Cuba libre, ¿no? ¿no? Y yo creo que de ahí viene también el trago de la Cuba libre, que es mi trago favorito, entre otras cosas, ¿no? Ajá. Entonces, así termina la historia de Villa del Mar, Oaxtepec y Acapulco. Bueno, con esto cortamos el segundo relato y no se pierdan la siguiente parte. El tercero, el cuarto y el quinto relato. Bueno, muchas gracias y estaremos esperando los siguientes 3 relatos.